¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico en la que hablaremos hoy de política y Estado. Ese es el rótulo con el que hemos querido titular este programa, en el que nos acompañan dos sabios, si ellos me lo permiten, que saben mucho de esto y de otras muchísimas cosas, como seguro que vamos a ver todos a lo largo del programa. Patricio Peñalver Gómez, ¿qué tal? Buenos días. Catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia, autor de numerosos libros, artículos. Los lectores del Catoblepas le conocerán porque ha publicado varios artículos en el Catoblepas. Y Gustavo Bueno, que no necesita presentación, pero el protocolo me obliga a hacerlo, catedrático emérito honorífico de la Universidad de Oviedo. Y aquí tenemos a los dos para hablar de política y Estado. Claro, con este rótulo tan genérico tendríamos que empezar a ir punto por punto, matizarlo. Yo les propongo un punto de partida, en teoría objetivo, que es los resultados del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Este barómetro extensísimo, con muchísimas preguntas. Una de ellas hacía referencia a la consideración política de cada uno de los encuestados. Es decir, usted, políticamente, ¿qué se considera? Quiero decir, de todo el espectro político. Y les doy los resultados y les pido, por favor, que Patricio o don Gustavo, si no los analicen, los comenten. El 13,1% de los encuestados se considera socialista, es decir, este es el porcentaje más alto, seguido del 12,7% que se considera liberal, así planteado, sin más aclaraciones, y el 10,8% se considera conservador. Después de eso, 8,6% progresista, 6,1% socialdemócrata, 5% demócrata cristiano, 1,7% feminista, 2,5% comunista, 3,5% nacionalista, pero digamos que las tres posiciones, vamos a llamarlo así, predominantes son socialista, por este orden, liberal y conservador. ¿Qué opinión les merece? Patricio. ¿Y esto yo? Bien, pues bueno, yo diría, lo primero es que se ve hasta qué punto son frágiles esas denominaciones, ¿no? Está claro que dentro de esas denominaciones que han aparecido, pues para muchos, aparte de socialistas, otros liberales en algunos contextos se considerarán de izquierda. Quizá los únicos de los que han aparecido como designaciones que se considerarían a sí mismos de derecha serían los conservadores, ¿no? Sería Pero a mí eso me hace pensar inmediatamente la no mucha utilidad, aunque a lo mejor sociológicamente sirve para empezar a desbrozar el terreno, pero la no mucha utilidad para aclararse qué es lo que tiene en la cabeza realmente la gente, qué es lo que dice la gente que tiene en la cabeza, por decirlo así. Entonces, tengo delante además el libro que yo aprecio mucho, que yo creo que nos ha aclarado a mucha gente estos conceptos, el mito de la izquierda. Bueno, realmente el mito de la izquierda, si no entiendo mal, sobre todo es el mito de que hay una unidad de la izquierda, y lo que hay es una diversidad, ¿no? Enorme, que además tiene una estratigrafía histórica, ¿no? muy que hay que analizar, etcétera. Y bueno, total, no quiero llevar mi respuesta a esa pregunta tan concreta a un discurso. Mi respuesta a eso sería que pone de manifiesto la fragilidad, ¿no? de esas categorías que se están utilizando, y diría la enorme cantidad de falsa conciencia en los sujetos que contestan a esas preguntas. Usted ha mencionado el mito de la izquierda, lo hemos traído porque usted lo ha pedido, lo he traído en una conversación previa que tuvimos, y el mito de la izquierda se escribió en el 2003, sin embargo, como acaba de decir ahora, está de plena actualidad. Totalmente. O sea, absolutamente. Quiero decir, ponemos el mito de la izquierda a un lado y los datos del barómetro del CIS y podríamos hablar largo y tendido sobre ello. Don Gustavo, ¿usted escribió el mito de la izquierda? Sí, pues no sé qué contestarle. En el fondo es lo mismo que Patricio, pero dicho de forma más radical, que esta encuesta yo creo que demuestra una vez más cómo la plebe frumentaria, pues los que contestan las encuestas, pues no sabe lo que dice.
Es decir, yo soy socialista. ¿Y qué es eso? Porque socialistas somos todos. Si socialista es una denominación pues tomada, inventada por Lerroux, no por el don Alejandro, sino por Pierre Lerroux. Y entonces socialista pues es... Bueno, yo he escrito otro libro después, que me lo pidieron que lo escribiera, El mito de la derecha, donde yo hablo de la derecha socialista. ¿No? Hay una derecha socialista tan importante o más como la izquierda. Quiero decir que entonces el criterio de estas denominaciones, el criterio que yo seguí en el mito de la izquierda y en el mito de la derecha el criterio es el Estado. Porque si no tomas el Estado como criterio, yo me lo encontré así, pues resulta que puedes tomar como criterios, pues por ejemplo, llevar trenca o gabardina, ¿verdad? Preferir el violín al piano o a la flauta, y así sucesivamente. Entonces las listas son infinitas, que son útiles sociológicamente, claro, efectivamente, pero esa objetividad sociológica a la que hablaba Sharon es precisamente la objetividad de la subjetividad más absoluta, claro. Es una objetividad de la subjetividad. Y entonces, por eso yo soy comunista, dicen otros. Bueno, ¿y qué quiere decir comunista? Pues, claro, el comunista no es de izquierda, porque Lenin precisamente descalificó completamente la distinción de derecha e izquierda como distinción burguesa. Y Lenin pues criticó profundamente a la izquierda rusa y habló un famoso libro de Lenin, un panfleto, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Es decir, la izquierda es un concepto puramente burgués en el sentido de Lenin. Y sin embargo aquí el comunismo es la extrema izquierda, ¿verdad? Hasta que se cayó la Unión Soviética, luego ya lo quedó por otra parte Trotsky y demás. Es decir, es tal confusión que realmente cuando liberal, lo mismo, liberal que ha preguntado, claro, liberal pues es un concepto que viene de Santo Tomás, la palabra liberal, y mucho antes, vamos, no vamos a hacer aquí sobre liberal, pero liberal como concepto político, como es bien sabido, empieza en las Cortes de Cádiz, cuando los liberales se oponen a los, pues no los conservadores, porque es otra denominación posterior. Los liberales se oponen pues a los, como le llamaban, a los serviles y liberales, eso es. Y claro, la distinción de servil y liberal era una distinción previa, no política, en las artes liberales y las artes serviles. Las artes serviles son las que tenían una utilidad fuera de sí mismas, que eran artes de siervos, hay una distinción de clasificación social. Las artes liberales son las que eran fines en sí mismo, el arte por el arte, de algún modo eran escultores, lo que llamamos cultura, lo que se llama cultura circunscrita. Ahora, esta denominación, las Cortes de Cádiz la toman de esa efectiva terminología que había en el siglo XVIII, liberales y serviles, o bien es completamente distinta, es otra cosa nueva. Claro, conservadores con respecto a qué. Por ejemplo, conservadores, efectivamente la distinción de progresistas y conservadores que es posterior, está de actualidad completamente. Constantemente oímos, sobre todo en los periodistas, cuando hacen la clasificación de los magistrados del Supremo, del Tribunal Constitucional, sí. Dice hay tantos liberales y tantos conservadores, ¿verdad? Y entonces prácticamente se traduce: liberales son del PSOE, bueno, liberales son del PP y conservadores, o al revés, no sé, bueno, los ponen en correspondencia con izquierda y derecha enseguida. Y entonces, pues sí, eso sirve para orientarte, claro, dice, pragmáticamente. Dice, bueno, quiere decir que en esta votación va a prevalecer estos o los otros. Me permite una aclaración, sí, un comentario. Los jueces por la democracia son los jueces que estarían más cercanos al Partido Socialista, como si, digo yo, los jueces que son más cercanos al Partido Popular no estuvieran también por la democracia. Claro, ahí está, porque es que la democracia, precisamente la idea, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, las democracias homologadas, después de la Guerra Fría, pues las democracias un poco anegaron la distinción de izquierda y derecha. La prueba es que en la Constitución española no hay esta distinción. Recuerdo una discusión, un debate que tuvimos hace 4 o 5 años con grandes jerarcas del PSOE, y también estaba Lasso, me acuerdo,
donde ellos decían que eran de izquierdas. Me preguntaban a mí que yo qué era. Digo, pues realmente yo venía totalmente a decir lo que soy, pero no soy ni de izquierdas ni de derechas, o soy las dos cosas, me da exactamente igual. Y sí, pero es que subjetivamente, digo, pues quizá por influencia leninista, ¿verdad?, pues a la denominación de izquierda y derecha le tengo una gran aversión, precisamente, desde el punto de vista leninista, en el que yo no estaba por otra parte, pero sin embargo, esta referencia. Bueno, pues, no, pues hoy el demócrata es de izquierdas. Digo, a ver, ¿dónde está la Constitución? Incluso teníamos ahí estuvimos mirando y no lo encontramos, para ridículo de los teóricos, cuyos nombres no hace falta decir aquí, ¿verdad?, que ellos creían completamente que estaba en la Constitución y que ser demócrata era ser de izquierdas. Claro, no sabían lo que era de izquierda, es que no lo sabían. De manera que nada, yo creo que yo para recapitular, yo respondería a la opinión sobre esta encuesta del CIS, pues la opinión general sobre las encuestas de este tipo, que describen un análisis del estado de opinión en un momento dado de una sociedad como la española, compuesta de gente absolutamente analfabeta políticamente, que no ha reflexionado sobre el asunto y que utiliza determinaciones pues puramente externas, porque a lo mejor ser de derecha es llevar corbata, por ejemplo, corbata sin corbata, es esencial. Tú eres de izquierdas porque no llevas corbata, pero la razón de que yo no lleve corbata no tiene que ver con esto, es otra cosa distinta, puramente anecdótica. Y una vez que fui yo a una junta de facultad sin corbata, porque era era una junta muy urgente que nos convocaron, y entonces el decano de entonces echó una filípica diciendo que había que tomar normas sobre indumentaria, porque esto no podía ser y tal y tal. Y entonces yo le respondí diciendo que estaba totalmente de acuerdo con las indicaciones del señor decano, pero que como éramos una facultad esencialmente histórica, que yo proponía que la facultad comprase ropas adecuadas y que cuando explicaba a Platón que nos pusiera ahí una toga. Cuando explicaba a Laini que me pusiera una peluca, y bueno, entonces que estaría muy contento. Entonces fue tal pitorreo que se acabó la historia. Entonces esa es la razón de no llevar corbata, no es que sea de izquierda. Sí, no, la verdad es que efectivamente ese tipo de ejemplos, ¿no?, que además que se prestan a llevar las cosas a extremos ridículos, efectivamente permiten captar la enorme indeterminación, ignorancia, analfabetismo, dices tú, en todo caso indeterminación de la mayoría de la gente, que coincide por otra parte con grandes dudas entre gente que a lo mejor no nos consideramos analfabetos, pero tenemos grandes dudas, ¿no? Es decir, yo, una encuesta, si a mí me hace el encuestador esas preguntas, pues yo creo que tendría que pensarlo mucho, en qué sitio me pongo, porque remitiría a dudas. Yo sí asociaría ciertas categorías pues a unas tradiciones históricas, creo que sí sabría dónde, pero tendría grandes dudas dónde me situaría, ¿no? Voy a que esas categorías en sí mismas no son inútiles, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué es el comunismo? Claro, vamos a ver, es que eso no se puede resolver en una palabra. Claro. Y al que dice, parece que era un pequeño porcentaje, ¿no?, un 4%, sí, muy poquito, que dice comunista. Dice, a ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted que es usted cuando... ¿Usted es que añora la Unión Soviética? ¿Usted querría que aquí hubiera un régimen como el de la Unión Soviética? ¿Es eso lo que usted piensa? Probablemente se echaría un poco para atrás. El que dice socialdemócrata creo que sabe lo que dice, o sabe lo que dice, pero menos de lo que cree, porque al mismo tiempo, después del año 74, la socialdemocracia ha hecho aguas por todas partes. Si es culto, pues tendría que notarlo, y entonces le entraría duda también, pues tendría que ponerlo entre comillas. El socialista, que diga socialismo, no digamos PSOE, tampoco, no conozco el detalle. Se decía socialista, pero sí, no PSOE, si uno se considera socialista. Entonces, pues hay una parte de mí, francamente, si soy el encuestado, que querría poner la marca ahí, aunque no sé muy bien cómo se hace eso, porque sé que ha fracasado, los programas políticos que han intentado hacer eso han fracasado estrepitosamente y no se ve ninguna condiciones reales, ¿no? Y estoy de acuerdo con el profesor Bueno en que la referencia al Estado,
quizás es la fuente del déficit mayor. Sí, por lo menos es un criterio objetivo. Las tradiciones. Claro. No, pero no me refiero tanto a que es algo objetivo, sino que es llamativo el desinterés que ha habido en las grandes teorías políticas de los últimos, diría yo, 150 años desde Marx. Empezando por Marx mismo, que digamos, desvirtuó, ¿no? La importancia de la cuestión, pensando que eso iba a desaparecer. Simplemente el modo de producción capitalista entraría en unas contradicciones internas que daría lugar, en fin, a través de convulsiones, dictadura del proletariado, etcétera, pero el Estado, entonces no se han interesado, y luego hemos visto que el Estado aguanta mucho. El Estado-nación aguanta mucho, incluso tema con, no sé si me estoy cambiando, no, que va. Pero la situación europea, que yo diría que una de las razones por las que el mito de la izquierda, yo lo leí con mucho interés hace 10 años y ahora al revisarlo yo diría que recupera actualidad, es decir, que sus análisis son ahora todavía más pertinentes, o tenemos más elementos para ver que es pertinente el diagnóstico en una frase sobre Europa, la imposibilidad de que esas 4 grandes plataformas supranacionales que están operando realmente ahora en el planeta, pues las enormes dificultades de Europa para ser esa quinta que querría ser o a la que estaría ser. ¿Por qué? Pues porque las naciones-estados que forman eso son muy heterogéneas. Incluso las luchas no solo son porque son heterogéneas, sino también porque son iguales. Es decir, la lucha entre Francia y Alemania, por así decirlo, es porque son muy iguales. Luchan de poder a poder entre iguales, de alguna manera, ¿no? Ahora parece. Pero claro, entre Chipre y Alemania, pues no hay color, ¿no? Y entonces, a lo que voy es que la necesidad, ¿no?, de estudiar la categoría, el concepto de Estado, ¿no?, después de todo lo que le ha pasado al Estado en los últimos 150 años, es una necesidad que además permitiría afinar pues las categorías ya de clasificación entre gentes de liberal. ¿Qué quiere decir que uno es liberal? Que pienso que tiene que ser el Estado. Pero también el keynesianismo pues funcionó, parece, en una coyuntura muy determinada, pero esa medicina no parece que siempre funcione. Los liberales radicales pues se ve que tampoco pueden llevar hasta el final sus programas, ¿no? Porque el Estado está presente precisamente, ¿no? Es decir, que igual que querría poner en aprietos al que dice tranquilamente yo soy comunista, como dice, como una tranquilidad, incluso como el desahogo, pues yo soy comunista, ¿no? Y voy con la bandera roja de la clase proletaria. Pero la misma dificultad se podría poner al liberal. Es decir, liberal, ¿usted qué piensa, no? Déjeme decirle, Patricio, que también el barómetro del CIS dice que los que dicen son comunistas son muy fieles. Bueno, en el sentido de que yo he nacido comunista y me moriré comunista, para decirlo en Román Paladino y que nos entendamos pero eso todos. Yo creo, estos que dicen que soy comunista, creo yo, muchos de ellos por lo menos, son comunistas libertarios, es decir, son anarquistas. Y sobre todo, porque Marx también era anarquista en el fondo, ¿verdad? De que desapareciera. Y entonces es muy distinto un comunista soviético, aunque también los soviéticos estaban esperando en el estado final, con el comunista libertario, que eran los que intentaron realizarlo pues en la guerra, en Aragón, sobre todo, aquellas comunas se establecían. Aquí hemos conocido comunistas libertarios, bueno, yo he tenido amigos comunistas libertarios, cuyos nombres tampoco hace falta decir, que eran de toda la vida. Su padre había sido comunista libertario, eran los anarquistas. Y los anarquistas sí que, en España sí que han tenido arraigo. Entonces, a mí me da la impresión que el que dice yo soy comunista es porque es anarquista libertario. Porque si hubiera sido la Unión Soviética, no podría olvidar que la Unión Soviética cayó en 1990. Y entonces... La puede añorar, O sí la puede añorar, pero entonces, como decir, yo soy partidario de Enrique de Trastámara, algo así, ¿verdad? Quiero decir una cosa ya completamente... Claro, que es lo que pasa ahora, ¿no? Pero bueno... No, yo haría la matización, pero vamos, creo que tiene alguna pertinencia que, efectivamente, yo creo que muchos que yo soy comunista en realidad es también añoranza del comunista libertario de la guerra civil, que es idealizado, etcétera, ¿no? Porque eso nunca ha habido en realidad tampoco. Pero yo creo que algunos serían gente que añora, por lo menos, que añoran la situación en que, sin entrar en muchos detalles, la Unión Soviética marcaba la guía, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, tiene defectos. Y yo he conocido a comunistas, digamos, amigos, que lo del estalinismo ha habido momentos, pero era la guía, ¿no? Y yo creo que puede haber una parte de ese porcentaje de comunistas que serían, por fidelidad, como decía
decía Sharon Calderón, por fidelidad a lo de toda la vida. Su padre era comunista y yo era comunista cuando luchaba contra el franquismo. Y entonces, curiosamente, eso es un comportamiento desde otras, digamos, desde otros parámetros, es de derecha. Sí, es decir, el que se mantiene, el que conservador conserva por lo menos lo que ha pensado siempre, ¿no? Claro. Que además hay un aspecto apreciable, no sé, quizá éticamente, ¿no? El que es fiel, ¿no? No. El aspecto más negativo es que es dogmático, que no se entera de que cambia la realidad, que no acaba de sacar las conclusiones de que la Unión Soviética no es solo que se derrumbó en el 90, sino que es que si se hace un diagnóstico, por lo menos, y eso es un tema al que a mí me gustaría llegar en algún momento, si se hace un diagnóstico de 1917 a 1990, a lo mejor es que aquello acabó desde el principio muy mal. No es lo mismo decir que es que acabó en 90 que... Y entonces yo creo que el comunista fiel... Una de las cosas que tiene es esa ignorancia de lo que ha sido, claro. ¿No? Y estoy totalmente de acuerdo que hay un problema de ignorancia, pero al mismo tiempo los que no saben tienen graves dudas. Claro. Tienen graves dudas, no... Quizás se me ocurre decir también que estas encuestas, más que políticas, son sociológicas, sí, o psicológicas. Psicológicas. Son psicológicas o sociológicas, y entonces políticamente son nulas en cuanto al valor. Hombre, tienen siempre una probabilidad de orientación para efectos de elecciones, para predecir elecciones. Hombre, pues ahí un 6% es probable que voten a tal y cual. Pero vamos, es una cosa puramente, es como la meteorología, es simplemente si sale una nube por allí, si una nube por allí, pero sin conocer los fundamentos de un físico, ¿no? Sí, pero no coincidiría con intención de voto, porque por ejemplo, muchos que se apuntan ahí a liberales, a lo mejor pues tenían un espectro de tres partidos a votar, sí. ¿No? Hombre, sería el que pone comunista y socialista, pues no va a votar a los partidos, claro. Que ya... Pero hay muchos que podrían... Sí. Es una cosa psicológica o sociológica. No sé, o los que piensan... Parece que, digamos, la línea más vinculada al estado del bienestar, tal como la hemos entendido, entre los años 45 y 80, pues es la socialdemocracia, ¿no? Que pasa que tiene dificultades. O sea, el socialfascismo, como lo llamaban así lo llamaban los soviéticos. Claro, la socialdemocrática es el socialfascismo, claro. El nacionalsocialismo fue, como ha sido muchas veces repetida esta tesis, fue el precursor del nacionalsocialismo, la socialdemocracia americana, la de... Sí, además hay asociaciones hasta singulares, la biografía de Mussolini, por ejemplo. Sí, totalmente, que eran socialistas, claro, eran socialdemócratas, claro. Porque la socialdemocracia era una mezcla de democracia y socialismo que no encajaba bien con la dictadura del proletariado, por ejemplo, que no era democrática. Pero claro, cuando Stalin, después de la batalla de Stalingrado cuando Stalin gana la guerra, encuentra imposible pues definirse como partidario de la dictadura del proletariado. No, en la Unión Soviética, dijo Stalin, ya no hay clases sociales, se han ido antes bien las clases. Por tanto, el socialismo, como llamaban ellos, el socialismo, traducido aquí por el comunismo, el socialismo en un solo país es posible. Fue la famosa polémica con el trotskismo, claro. Es posible en un solo país. Y entonces aquí no hay dictadura del proletariado, sino que hasta a partir de 1947 o 48, aquí lo que hay es una democracia popular. Claro. Y una mentira bueno, bien, pero tan mentira como el que dice que es socialista, que no sabe lo que dice, porque socialistas somos todos. Yo recuerdo, muchas veces hemos expuesto la idea de socialismo y su evolución a partir de Lerroux, y entonces el socialismo yo lo oponía realmente al gnosticismo, representado por aquella famosa frase de Plotino, de el sabio, dice Plotino, no se interesa por el saqueo de las ciudades o por... Esas son cosas puramente empíricas, contingentes, que el sabio está más por allí, no le importan ni las violaciones ni la quema de ciudades, o sea, está por encima de esto. Este es el gnosticismo, está en la higuera, o sea, está en la eternidad. Y entonces, es decir, el sabio es un individuo individualista completamente, que está completamente sumergido, es como Teeteto, está fuera de la política porque está dedicado a las matemáticas. Entonces, está en la higuera, para decirlo coloquialmente. No me diga eso, que les presenté como sabios. Hombre, y sabio, pues yo también lo acepto a medias,
si se tiene en cuenta la etimología de la palabra. Sabio es el que entiende de sabores. Bueno, pues dejémoslo ahí. Claro, el que entiende de sabores. Sabio es el que sabe distinguir el vino de Valdepeñas del vino de La Rioja, por ejemplo. Sí, es bastante. Y sabio en general no tiene sentido ninguno. Yo me voy a permitir discrepar de Gustavo. Bueno, yo creo que él es un sabio y sabe mucho más que eso. No, que va, no. Yo que no sé de vinos. Yo creo que yo creo que es posible, creo que la historia muestra, sin entrar en observaciones sobre y presencia, la historia muestra sabios que no eran porfirianos. Sabios, gente que sabía mucho, no solo de que sabían, por ejemplo, la historia, hablando de esto, que sabían cosas, claro. Sabían, ¿no? Y, sin embargo, no eran porfirianos, estaban comprometidos. Hombre, por supuesto, yo no digo que sean exclusivos. No, es que, además de, o sea, había socialismo o gnosticismo. Pero ¿qué mayor socialista que un capitalista dueño de una sociedad anónima? Esa es la socialización. Sí, el socialismo empieza con el capitalismo pues socializado, es decir, donde ya no es el individuo que acumula dinero para el lavado, ¿verdad?, sino que es el que tiene una sociedad anónima. La sociedad anónima es un concepto socialista por excelencia, y sin embargo los capitalistas, esto quiere decir que son ejemplos de primer orden que demuestran que estamos en un terreno completamente resbaladizo, donde no hay conceptos, hay solamente fenómenos mezclados, confusos, oscuros, y que entonces yo, ante una encuesta como este año me pasó, una vez que me preguntaron en la encuesta, y que además tuvo cierta repercusión, cuando me preguntó la periodista, ¿y usted qué dice acerca de esto? ¿Sí o no? Y yo le respondí, pues mire, le voy a responder con una máxima de Pitágoras. Dice, no digas nada hasta que lo que vayas a decir valga más que el silencio. ¿Y qué es eso? Pues que no le quiero responder, ¿lo quiere usted más? Pero es que los demás no dicen esto, pues creerán que su opinión vale más que el silencio. Claro. Yo respondo siempre este asunto, claro. O sea que luego tienes que explicarles quién era Pitágoras y entonces ya está se hace más complicado. Y como está el grado de analfabetismo que hay, pues no se puede casi ni hablar en la democracia. Pues prometo que ya no voy a hacer más referencia a la encuesta del CIS, pero sí que no me resisto a... Hombre, evidentemente las preguntas en exento no tienen ningún sentido, pero cuando las cruzas unas con otras es cuando entiendo que se deduce el enorme despiste, por decirlo de manera elegante, que tiene en general el personal. Una de las preguntas, y se la leo literalmente porque a mí personalmente me hizo mucha gracia. Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial del Estado de España, ¿eh? Como quien presenta recetas de cocina. Los modelos que se dicen. Sí. La carta. Dígame, por favor, con cuál está usted más de acuerdo. Bueno, pues el 31% de los encuestados estaban de acuerdo en un Estado de comunidades autónomas como en la actualidad. Sin embargo, la segunda opción más escogida por los encuestados, un 23,6%, es un Estado con un único gobierno central sin autonomías. ¿Qué porcentaje era ese? Un 23,6%. Es la segunda opción más... Sí. La segunda opción más... La primera era 31%. 31%. Relativamente cerca. Y luego, absolutamente alejado, con un 9,1%, un Estado en que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes. Claro, el federalismo que llaman. Absolutamente alejado. Claro, sí. ¿Cómo creen que entendemos los españoles el Estado? Ahí la pregunta es más concreta, porque estas ideas son todas funcionales y depende del valor que dé esa variable, esa es la cuestión, precisamente en términos lógicos. Y aquí las variables están más determinadas, porque es la distribución territorial de España y las alternativas son más claras, o hay unidad, o hay pluralidad, o hay separación. Claro, entonces, sí, ahí tiene más sentido definirse, claro. Ahí tiene más sentido. Porque los valores están más precisos, más determinados, claro. No, pero yo diría, por un lado de acuerdo con eso, es decir, esta yo diría que es más orientativa, yo diría que es más útil para saber dónde estamos. Y yo diría, claro, también hay que interpretar, de valorar ese 22% de personas que, a pesar, no ya del tiempo que llevamos digamos, del régimen actual, de las autonomías, sino del bombardeo ideológico
no solo en el plano de los medios de comunicación, sino casi diría yo más grave, el bombardeo ideológico que ha habido en los últimos 30 años en las generaciones más pequeñas, los niños. Yo cuando hablo con niños de menos de 20, niños, ya gente con menos de 30 años, ya han oído cada uno en su autonomía, como que Andalucía, por ejemplo, Andalucía tiene casi una especie de tendencia que aquello era y el Guadalquivir. Entonces, es decir, teniendo en cuenta esas circunstancias tan contrarias a que aparezca la lucidez de darse cuenta de que hace falta un Estado-nación como Dios manda, pues es un porcentaje que así diría yo que es una buena proporción, que un poco menos pesimista, ¿no?, que tú cuando dices nadie sabe nada. El 22%, a pesar de toda esta situación, intuye, sin a lo mejor poderlo explicar, pero intuye que ha habido elementos muy negativos, ¿no?, en esto, y que la nación-estado está en una nación corregiría un poco esta acusación que me haces. Nadie sabe nada en un terreno de ideas abstractas. Luego en cosas que saben mucho. Es decir, socialismo más abstracto, todo lo que tiene ismo es abstracto. Liberalismo, ismos. Ismo es un sufijo absolutamente abstracto, ¿verdad? Y entonces la gente utiliza los ismos y no sabe nada porque no domina ni siquiera el lenguaje. Y entonces, pues cuando se responden y se preguntan precisamente por estos ismos, que es lo que preguntas, izquierdismo, conservadurismo, capitalismo, liberalismo, en fin, todas esas cosas, pues la gente no sabe nada, porque para definir eso hace falta una disciplina muy especial, ¿claro?, que ha desaparecido completamente precisamente porque ha desaparecido la filosofía académica, yo creo, porque ahora la filosofía está en el periódico, La Democracia, es decir, todo el mundo es filósofo, y además la palabra filosofía es la que está con mayor frecuencia en el vocabulario actual. Es decir, todo el mundo, mi filosofía, constantemente lo dice todo el mundo. La filosofía de Rubalcaba, el otro día Elena Valenciano, una de estas señoritas que tiene Rubalcaba, decía, no, es que nuestra filosofía es esto, y era no sé qué decía, es decir, todo el mundo tiene su filosofía. Aquello que tantas veces hemos citado, un empresario de Sevilla, que le iba muy bien en el negocio, estaba yo en Sevilla, leí la encuesta y la tengo recortada. Decir, ¿y cuál es la filosofía de su negocio de hostelería? Y dijo aquel hombre, pobre diablo, claro, dijo, aunque tenía mucho dinero por visto, dice, yo resumiría mi filosofía en 3 palabras, a saber, jamón y jamón. Claro, pues muy bien. Lo cual quería decir mucho más de lo que él pensaba. Por ejemplo, si te coge a Blasio Infante, lo asesina. Claro, Blasio Infante que pensaba en volver al califato, claro, pues el jamón desaparecía. Quiero decir que la palabra tenía mucha más trascendencia, ya que el pobre diablo lo había dicho. Él sabía lo que quería decir que la clientela, cuando le daba jamón, le gustaba y volvía a eso. No se daba cuenta de las implicaciones políticas que tenía el preferir el jamón. Claro. No, claro, efectivamente, lo de que la ignorancia se pone de manifiesto, la ignorancia de una gran parte de la población. Entonces las poblaciones se supone que han sido educadas por la educación obligatoria durante ya generaciones, efectivamente se pone de manifiesto cuando se trata de conceptos de tipo socialismo, pero incluso liberalismo, porque hace falta conocimiento, yo diría por lo pronto y sobre todo histórico. Yo creo que sobre todo histórico, que a mí me parece que es lo que está más en déficit, por lo pronto histórico, y luego por supuesto pues de filosofía política, de teoría política, de sociología. La prueba es la frase que te dicen siempre, deje usted historias. Sí, es curioso, sería una buena... No, pero ya te lo dice cualquier demócrata, y déjese de historias, aquí estamos aquí, y déjese de historias. Sí, no vale la pena contar, contar de dónde viene esto de sus historias. Porque para él la historia le recuerda el colegio, le recuerda la lección primera del Álvarez, ¿verdad? La historia, claro. Pero vamos, a lo que quería apuntar más concretamente ahora es que esas categorías evidentemente sí hace falta cultivarlas. Y claro, dices, uno, quizás no la única entidad responsable de esa ignorancia, pero sí es una de las instituciones que tiene una responsabilidad directa, estoy de acuerdo, es la filosofía académica. Sí, totalmente. Pero yo creo que la filosofía académica, por así decirlo, ha pecado de, por un lado, estar en los periódicos, por así decirlo, rebajar el nivel y hablar de los fenómenos en la misma confusión de la gente que está dentro de esos fenómenos, para, en cierto modo, acercar su lenguaje al lenguaje de todos los que lo puedan entender, etcétera.
Y el otro extremo es la filosofía academicista empotrada detrás de sus muros, estudiando con lupa que si Gabagay significa conejo en una lengua, ¿no? Por poner un ejemplo del gremio, ¿no? de Wine. Es decir, cosas que son totalmente procedentes. A mí me parece, dando un pequeño salto respecto a lo que preguntabas, pero creo que viene a cuento, el tipo de libros como este, El mito de la izquierda, o algunos de los libros, yo creo que es un tipo de obra que creo que se deberían la gente que nos dedicamos a la filosofía saberlas producir, por lo menos en algún nivel, que yo diría que es una literatura exotérica con X, recuperando un poco aquella distinción de la época de Platón, de Aristóteles, que son obras, curiosamente de Aristóteles concretamente, pues se han perdido las obras exotéricas, pero no hay duda que serían buenísimas, ¿no? No puedo creerme que aquello fuera malo, ¿no? Y por otra parte, las obras exotéricas de Platón pues son los diálogos, nada menos. Entonces, esas obras exotéricas tienen niveles diferentes de lectura, pero pueden leerlo. Es decir, el mito de la izquierda, yo creo que en muchas partes tiene dificultades objetivas para un cierto tipo de público, pero un hombre culto e interesado pues es capaz de leer prácticamente la totalidad y entenderlo. Y la tradición de la filosofía académica más caudalosa es esta, precisamente es el ensayo. El ensayo, exactamente. El ensayo es la tradición más académica más caudalosa. Está ahí Locke, en España Balmes, el criterio, Ortega, artículos de periódicos sin parar, es decir, es una tradición, pues es que es un ensayo muy raro porque la gente es la polémica famosa entre Ortega y Pérez de Ayala, ¿no? En Belarmino y Apolonio, donde probablemente pues Belarmino eran dos zapateros de Oviedo que les hace hablar Pérez de Ayala, y probablemente Belarmino era él y Apolonio era Ortega, y entonces claro, cuando le dice, bueno, pero es porque, ¿por qué dice los filósofos, dice Pérez de Ayala, lo que hacen es decir en lenguaje corriente, no, en lenguaje arcano, las cosas corrientes? ¿Qué es lo que pasó por lo visto, cuando empezó Ortega con El Espectador, aquel viaje a Antígona y demás, que publicado en El Sol? La gente decía, bueno, pero este ensayo, ¿pero de qué habla este hombre? Y creía que era una cosa que no sabían de qué estaba hablando, porque viaje a Antígona, pues la gente esperaba leer allí pues un viaje a la laguna aquella y ya está. Y entonces empezaba Ortega, y lo que Ortega estaba exponiendo allí era la teoría de von Ischl del mundo en torno. ¿Ya? Es decir, que ahí Ortega efectivamente estaba, seguramente de un modo inconsciente, pero porque tendía a encontrar los conceptos en otro nivel distinto por lo que le pasaba a Heidegger, ¿no? Cuando la cosa del existencialismo iba por ahí también. Es decir, a tomar de la vida ordinaria, de la vida cotidiana, los conceptos fundamentales, y entonces la palabra, el propio Sartre, las novelas de Sartre, el teatro, en fin, quiero decir que es una tradición académica. El caso de Sartre es muy curioso porque fue, yo creo que el último caso así ya internacional de ensayo filosófico que se extendía al gran público. Y claro, pues la gente leía las novelas de Sartre y claro, se entendía a su modo, como natural, pero no entendía lo que había detrás de ello. Es curioso decir, el teatro. Confundían a Camus con Sartre, cuando Camus, a mi juicio, era el literato puro, ¿verdad? A cero filosóficamente, y Sartre no, tenía otras muchas más. Por eso, bueno. Formación filológica, fenomenológica, sí. Quiero decir que yo también reivindico un poco la tradición del ensayo como propia de la filosofía académica. Porque el propio Kant, la paz perpetua de Kant, eso es un puro ensayo. Los grandes ensayos de Kant, la época, digamos, de la... efectivamente. No digamos Hume, Locke... Creo que si, es útil que haya, por así decirlo, otro nivel dentro de la filosofía, no sé, una explicación, digamos, más gremial de la teoría del cierre categorial, por poner un ejemplo. Por ejemplo, otro libro que está vinculado, ¿no? A mí me pareció utilísimo para todas estas cuestiones de la política y para percibir la cuestión del Estado, ¿no? Que es el primer ensayo sobre las categorías políticas. Ese es un libro, por así decirlo, más gremial, ¿no? Hay una pretensión incluso también más sistemática, o por lo menos hay enlaces con unas reflexiones más sistemáticas. Yo diría que eso es filosofía esotérica. Hace falta las dos. Falta las dos, porque incluso una filosofía exotérica que no tenga detrás la filosofía esotérica es muy
muy sospechosa de que sea simplemente ensayismo en el mal sentido, ¿no? Claro, claro, yo reivindico también, me parece el concepto de ensayo, me refería a los del gremio. Si eliminas la filosofía esta que llamamos mundana, eliminas prácticamente la tradición filosófica. Es decir, es que no hay, pero quizá algunos pedantes tipo Husserl, ¿verdad? Tipo Husserl, pero además no lo hay. Porfiriano, digamos. Sí, Porfirio, sí. Yo, claro. De todas formas, quizás conviene que haya de todo, ¿no? Conviene que haya de todo. Sí, porque... pero yo creo que el problema, la cuestión es más de fondo, porque la raíz es por qué razón la filosofía académica que se dice depende tanto de la filosofía mundana. Bueno, es una distinción completamente borrosa y no, pero es muy útil. Es muy útil, pero es totalmente borrosa, porque no se sabe muy bien lo que es mundana. Claro. Sí, no se sabe muy bien, pero vamos, funcionamos con ella. Y entonces, ¿y por qué la filosofía académica, en el sentido peyorativo, pues es una cosa que es susceptible de crítica constante por la propia filosofía académica? Es decir, yo, por ejemplo, a Husserl lo considero pues un pedante, es un matemático que se metió a filosofía y es un pedante completamente, no sabe lo que dice ni alcanza lo que dice. Y cosa que yo empezaba a estudiar filosofía con Husserl desde los años 40, ¿no? Que es decir, que me es un individuo totalmente familiar y sin embargo son pedantes, porque están siempre pues invocando a tecnicismo, a tecnologías que además son totalmente discutibles, que no son científicas, etcétera. Y en cambio, en esto de la tradición, aquí hablamos mucho de Feijóo, por ejemplo, de Gracián, de Balmes, no digamos Hegel. La filosofía de la historia de Hegel es un ensayo, es puro ensayo. Y la gente muchas veces ha pasado. Yo he dejado a veces las lecciones de la filosofía de la historia de Hegel. La respuesta de un historiador, de alguno que yo se lo dejé en tiempos, y bueno, pero esto es un manual de historia, un manual de historia del bachillerato, decía aquel individuo, ¿no? Claro, porque efectivamente, como empieza por Grecia, te empieza a hablar de Grecia y luego sigue adelante, pues parece una especie de epítome de historia ordinaria a un nivel de bachillerato, a un nivel muy genérico. Claro, ahí la clave de la filosofía de Hegel desaparece. Pero ¿qué otra forma hay de exponerla más que esa? No hay otra forma. No, curiosamente, claro, eso es el Hegel que forma parte del Hegel profesor en Berlín, claro. Con auditorios grandes. Y con auditorios de gente que no era filósofo, claro, no necesariamente. Lo que pasa es que, hombre, quizás en la filosofía... ¿por qué razón un Hegel puede hablar a un auditorio que no son profesores de filosofía ni alumnos de filosofía, sino que son pues gente de la sociedad civil, que decimos hoy, ¿no? Pues comerciantes o médicos o lo que fuera? ¿Por qué razón se puede hablar a una gente, que es esto, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el nivel al que hay que hablar a esta gente? Y ese nivel, vas a decir filosofía mundana, ¿vale? En el mundo estamos todos, ¿verdad? Unos y otros. Es que esto es arcaico, ¿no? Yo estoy tan vivo como usted, ¿verdad? O sea que eso de arcaico, ¿no? Esto es del siglo XIX, no, estamos en el siglo XX. Y entonces, prácticamente, pero yo creo que esto lo ha transformado completamente la idea de democracia que tenemos. La idea de democracia de cada cual, como es soberano, tiene derecho a pensar lo que le parece, claro, porque él tiene que elegir a los padres de la patria. Y entonces él tiene derecho a pensar. Y él piensa y su opinión es tan valiosa como la de cualquiera. Esto muchas veces lo hemos encontrado continuamente. Yo recuerdo un debate que hubo en televisión, no sé, hace 6 o 7 años, con la hija de Lola Flores, la Lolita Flores se llamaba, ¿no? Lolita, una Lolita famosa. Flores, sí, confirmado. Bueno, pues yo tuve una bronca con ella en televisión, en la 1, en la 2, sobre cuestiones religiosas, donde ella me decía que mi opinión era tal y ya está, y nada, y había que aguantar ahí con aquella individua absolutamente analfabeta, así que no sabía nada. Como luego se confirmó, al final en el hotel nos volvimos a encontrar y estaban ahí el clan de los Flores, y bueno, era una cosa verdaderamente, eso sí queda por haberlo grabado, aquella conversación, ¿verdad? Y entonces aquella individua, claro que tenía esa ascendencia mediática, pues tenían opiniones sobre todo,
y la sigue teniendo, opiniones sobre todo. Te hablaba sobre la vida y la muerte, sobre el cristianismo, sobre la democracia, sobre el socialismo, te hablaba de todo. Y no sabías últimamente lo que decía la pobre mujer, no tenía referencias ninguna. Pero esto le pasa a cualquier político hoy día del arco parlamentario, ¿no? Decían que Zapatero, perdón por hablar, que Zapatero no sabía ni siquiera quién era Cánovas. Lo decía un amigo suyo, dice, no, a Zapatero le preguntas quién es Cánovas y tiene una idea muy borrosa de aquel señor, ¿verdad? No. Claro, la pregunta es, ¿y la gente que vota a Zapatero le importa que Zapatero sepa pues quién esta que es no le Cánovas? importa, esa es la cuestión, que no le importa nada, por eso. Está todo el mundo al mismo nivel que el otro, como natural. Claro. Bueno, incluso gente que sí sabe muchas cosas, tampoco le importa que no sepa porque tiene otro... Hombre, claro. Es un... No, yo creo que también, aparte de la democracia misma... Le votan por otras razones. Yo conté una anécdota el otro día. Un día a Larcos, que es aquí una figura bonita de España. Por supuesto, Larcos. Pues a Larcos, yo estaba dando una conferencia, no sé qué, y para mi sorpresa llegó a Larcos allí y empecé a tomarme apuntes. Yo estaba asombrado, ¿verdad? Dado que conociéramos muy amigos. Y al final de la conferencia dije, oye Larcos, ¿por qué te interesa mi conferencia? No, si a mí no me interesaba tu conferencia, nada, yo te estaba haciendo la transcripción fonética porque tienes una S y una L muy característica. Y bueno, muy bien, ya está entendido. Pues eso es. Pues esto es. Entonces el Zapatero no es las ideas, sino simplemente cuando empezó con el feminismo, el Zapatero, pues las mujeres veían, pues eso, se valoraba eso, que era su personalidad psicológica, que era un hombre abierto, lanzado, guapo, ágil, estas cosas, ¿no? Joven, se valoraban estos criterios, pues muy bien, también son para valorar como natural. Patricia, ¿algo que añadir? No, bueno, la obviedad es que aparte de esto de la democracia es también los medios de comunicación de masas, también, ¿no? Evidentemente, es decir, la situación en Hegel, pues esos deteriores no podían, en la época de Hegel esos deterioros no podían hacerse, ha sido pues, porque no tenía una televisión, la radio, los periódicos, la televisión, está claro que eso incide de una manera decisiva. Sí, los medios totalmente, sí, la prensa, sí. Vamos, es una obviedad, ¿no? Simplemente cuando hay que recordarla. Sí, la prensa y los medios de comunicación, claro, han obligado a un tipo de nivel, porque si no, no puedes hablar siquiera, claro. No, lo que pasa es que curiosamente ese es un tema que es muy radicalmente importante para cuestiones políticas esenciales, ¿no? Y a la hora de, por ejemplo, establecer la propia posición política por parte de alguien que sepa lo que dice o lo que quiere decir, y entonces se orienta, pues soy socialista. Y lo escribo en pequeños ensayos, explico por qué soy socialista y qué quiero decir. Pero eso lo podría decir Ford, pedir que lo diga. Sí, Ford era un socialista. Por eso eso que decías antes respecto a que, digamos, empresas capitalistas típicas se pueden considerar que están dentro de... A ver, ¿quién no considera a Ford socialista? Que además decía, un coche para cada obrero, ¿claro? Y el objetivo de mi empresa es que todos los hombres tengan un coche, por lo menos un coche, 2 o 3 más, ¿verdad? Claro, más capitalismo. Pues por eso, pero al explicar eso, una de las cuestiones decisivas es, digamos, la política de los medios de comunicación, evidentemente, la política de los medios de comunicación, la política de la educación. Yo he hecho referencia a que me parece, yo considero hasta cierto momento como algo optimista, el que nada menos que un 22% de españoles se han mantenido como una especie de residuo racional que queda, residuo de racionalidad que queda en el país, que mantiene la legitimidad, la pertinencia de España como nación política. Vamos, quizás no todo el 22% lo tiene claro, pero es muy poco, ¿no? Muy poco, 22 es muy poco para 100. Pero teniendo en cuenta la que llevamos 30 años sobre todo las generaciones más jóvenes, la gente de menos de 35 años, en todos los sitios además, y lo han recibido además envuelto en democracia, paz, todos los valores más... Sí, sublimes, sí. Entonces, hasta el punto de que ese 22% se la juega muchas veces cuando habla en muchos contextos. Tiene que decir... Eso sí, claro. Hay gente que se atreve a decir todo lo que piensa, pero eso en muchos contextos dice, bueno, no voy a amargarme esta cena, estoy hablando con un amigo. Y entonces, yo el otro día hace 2 días hice una prueba de esas que llaman los filólogos de sustitución, de unos adjetivos por otros, y encontré lo que ya esperaba encontrar, claro, precisamente por eso hice un muestreo, que demócrata
en España la transición significa prácticamente lo mismo que cristiano, significaba antes. Bueno. Ser demócrata, sí, en cuanto a una tabla de valores. Si yo soy demócrata, la democracia es la paz, la democracia no puede tolerar esto, ni la aristocracia tampoco, pero se dice la democracia, claro. Es decir, el Estado de Derecho, la democracia no puede tolerar, pues qué sé yo, la corrupción, coño, ni la aristocracia. Pero, sin embargo, ¿por qué la democracia? Entonces, la idea de cristiano, lo que antes se entendía por el cristiano es como lo indiscutible. Lo indiscutible. No se cuestiona. Una cosa que está por encima ya de las cosas inmediatas, cotidianas, y entonces ser cristiano es estar en la verdad, y la democracia está en la verdad. Entonces, lo que dice la democracia, y cuando dice, por ejemplo, la pena de muerte, un demócrata no puede admitir la pena de muerte. Y las democracias han demostrado, además históricamente el argumento que se da es la Unión Soviética, China, los países satélites en la época de la Unión Soviética tenían la pena de muerte. En cambio, cuando vinieron las democracias, la pena de muerte desapareció. Y se cita en España la Primera República y la Segunda República. Bien. Entonces, respondes, bueno, ¿y Estados Unidos? Dice, bueno, pero eso es una democracia con déficit. El déficit es precisamente la pena de muerte. Entonces es una respuesta ad hoc, que además sugiere el que la dice, que tiene mala fe, porque el que dice déficit ya sugiere que hay un tecnicismo, que es un experto en el asunto, ¿verdad? Que es como una especie de fontanero que sabe dónde está el agujero del caño, ¿no? Y entonces te dice con déficit. Entonces Estados Unidos con déficit, con eso quiere decir, muy pronto dejará de aplicar la pena de muerte y empiezan estadísticas de estados que se han cambiado, etcétera, etcétera. Y claro, cuando hablas de los países que tienen pena de muerte, pues entonces dice son países salvajes, tártaros como la Unión Soviética, ¿verdad? Es otra cosa diferente, o China, escucho decir, que además tiene que pagar la bala a la familia del fusilado. Entonces la cosa, claro, pues empieza a cambiar completamente, pero entonces ante ese asunto, ¿qué significa democracia? Pues la democracia es el cristiano de no matar. Claro, el cristiano de San Mateo, cuando dice no matarás, no el cristiano del Éxodo, cuando Dios dice matarás al enemigo, claro, cuando el Antiguo Testamento es la pena de muerte continuamente como natural, pero el Nuevo Testamento ya cambia un poquitín el asunto, un poquitín, porque luego escucho decir si la aplicó en serio, sobre todo después de San Agustín, ¿no? Y la Inquisición. No, les iba a hacer una pregunta, pero si no quieren contestarla, pues no la contesten y pasen directamente. ¿Ustedes creen que todos los partidos políticos que están trabajando, quiero decir que están legalmente constituidos hoy en España, entienden todos democracia, o sea, entienden todos lo mismo por democracia? ¿O ya, cada uno, como dice don Gustavo, tiene su propia interpretación? Y eso, claro, cambia absolutamente la concepción del Estado que tenga. En otro contexto. Hombre, tienen en el sentido tecnológico, nosotros distinguimos el plano nematológico o ideológico y el plano tecnológico. Lo curioso es, por ejemplo, en el plano tecnológico la democracia es, pues, votaciones, urnas, ¿verdad?, mítines, y hay expertos tecnólogos de democracia que saben muchísimo de esto, te hacen previsiones, cuántos van a votar, barómetros, barómetros, por eso, son técnicos del asunto. Ahora, además de esto, estos tecnicismos van envueltos en una nebulosa que llamamos nematológica, ideológica, y lo curioso es que creo que lo mismo pasa con la religión. Tú dices cristianismo, pues todo el mundo sabe ¿qué es la religión? Yo esa pregunta la he hecho muchas veces, ¿qué es la religión? Pues tú te esperas que te digan las religiones, pues la iglesia, los templos, los sacerdotes, la Eucaristía, los sacramentos, es decir, lo que es la religión positiva, ¿no? Para tu sorpresa o para mi sorpresa, preguntas a la gente ¿qué es la religión? Te responde por una idea completamente metafísica como son las relaciones del hombre con Dios. Y hombre, un poquito paré. Las relaciones del hombre con Dios, que es la definición de San Pío V, bueno, de cualquier catecismo, ¿no? Y entonces allí están pasando a un plano de teología y no tienen ni siquiera conciencia de que ese plano es distinto de decir los templos, la iglesia y tal y tal y tal. Y aquí con la democracia pasa lo mismo. La democracia, entonces, ¿qué es la democracia?
Pues sí, hombre, sí, ¿cómo no voy a saber lo que es la democracia? Pues son eso, las urnas, las elecciones, los partidos políticos, bien, la democracia parlamentaria, lo que fuera. Pero la respuesta es: la democracia es el gobierno del pueblo. El pueblo es tan metafísico como Dios en la religión. Dice, porque el pueblo no sabe lo que es, no sabe lo que es. Y entonces dice, no, porque la democracia además la inventó Rousseau y Kant y no sé qué, pero si Kant es el ataque a la democracia más furibundo que puede haber, la compara con la tiranía, como Rousseau. Es decir, no han leído los textos siquiera, esto ya los más cultos, que hablan de Rousseau y de Kant, cuando son los críticos más acerbos contra la democracia. Bueno, Kant y esto la ponen al nivel de la tiranía. Es la tiranía. Porque la democracia, la razón principal que da Kant, el propio Rousseau, que estaba pensando en democracias asamblearias tipo Ginebra o demás, ¿verdad? Bueno, y también idealizadas. La democracia es la tiranía sobre cada individuo. Lo contrario del liberalismo, una palabra. Es decir, el individuo tiene que aceptar lo que dice la mayoría y esa es la tiranía, para Kant y para Rousseau. Luego, claro, la Revolución Francesa cambia el asunto, como natural. Lo cambia a su modo con los derechos humanos, y los derechos humanos otra historia, los derechos humanos. Claro, la democracia se deduce de los derechos humanos, según muchos, y la pena de muerte. Es decir, que hay esta confusión. Yo recuerdo muchas veces lo que dijo Maritain, que estuvo en la ponencia de derechos humanos, que dijo, ¿qué opina? La ONU, sí, la Asamblea General, eso. Pues dijo Maritain una respuesta que yo creo que, vamos, se veía la diferencia entre un Maritain, que era católico y demás, y la Roosevelt, la mujer de Roosevelt, que estaba allí, que era una pobre mujer allí, en fin, o otros que había por allí. Dijo Maritain, yo estoy de acuerdo con los derechos, con lo que hemos firmado, con tal que no se nos pregunte por los fundamentos. No se estaba dicho todo. Era una cuestión tecnológica, sí, técnicamente de derechos humanos, pero no me pregunte por los fundamentos, porque la cosa ya, ahí hay la disparidad de opiniones total, absoluta, claro. La prueba es que los derechos humanos ni los firmó la Unión Soviética, ni los árabes, ni los indios, ni los chinos, claro. Es decir, que eso, la Asamblea General de la ONU era un decir, ¿verdad? No fue la Asamblea General, es como cuando se habla del Tribunal Internacional de Justicia, aquello que quería tanto el juez Garzón, ¿no? El Tribunal Internacional, pues no es posible. Y eso yo siempre me remito a aquella famosa debate de los años 20, los llenó enteros a raíz de los puntos de Wilson, que era kantiano, por cierto. El presidente Wilson presentó unos puntos, y entonces los 14 puntos de Wilson. Sobre esos puntos, pues se estableció el debate, bueno, un poco después, los años 21-22, un tal Livingston y tal, y estuvo Dewey, estuvo bien. Ahí se discutió la cuestión de la deslegitimización de la guerra. La guerra hasta entonces era una institución legal, es decir, cuando se daban las condiciones formales que el derecho internacional había acordado, de declaración previa, de un motivo, un casus belli creíble, ¿verdad? Entonces, una vez que la guerra había estallado, ya se consideraba como una figura del derecho internacional que había que respetar. Y entonces había alineaciones, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la guerra empieza se dice que hay que deslegitimizar la guerra, que la guerra no es legítima de ninguna manera, ¿verdad? Que no puede ser legítima. Entonces viene la deslegitimización de la guerra, y entonces interviene en toda una polémica donde intervinieron filósofos de todo, también hablando de la racionalidad, que es un adjetivo muy propio de los filósofos académicos, que invocan a la razón. Y si le preguntas qué entiende por razón, la cosa tiembla en el misterio, ¿verdad? Si le preguntas qué es la razón a un académico, pues como no te responda que es una facultad que viene del cerebro o que es un cerebro bien organizado, bueno, realmente no lo sabe. Un filósofo académico, yo pregunto a varios, dime lo que es la razón, no lo saben, no saben lo que es la razón, no tienen una teoría de la razón, una palabra. Pero vamos a dejar esta parte. Quien realmente, a mi juicio, resolvió aquella situación fue el famoso periodista Walter Lippmann, que más o menos hizo este argumento, resumiendo la polémica ya por los años veintitantos, 28, 29. La legitimación de la guerra supone
un tribunal universal, no internacional meramente, como estos que tenemos ahora del Tribunal de Estrasburgo, así que son 4, 5, 10 o 20 naciones, pero no las 200, y aunque lo fueran, es un tribunal universal cuyas sentencias debieran ser aceptadas por todos los estados. Ahora bien, ese tribunal universal es imposible, porque ningún estado, y esto lo dijo en los años 20 y tantos, ningún estado aceptaría una sentencia en contra suya. Bueno, de hecho, el Tratado de París famoso, aquello de Arístides Briand, no me acuerdo, por los años 29 o 30, pues inmediatamente que se firmó la paz universal y demás, a los pocos años vino la Segunda Guerra Mundial. Es el ridículo más espantoso que pudo hacer el derecho internacional. Y entonces, claro, la idea de la deslegitimización de la guerra, pues no tiene sentido, porque el Tribunal Internacional de Justicia, al que quería ser presidente el juez Garzón, que era su objetivo, era una cosa de tipo eclesiástico, poner ahí un tribunal espiritual que estaba por encima de todos, que es lo que quieren tantos jueces, ¿verdad? El Poder Judicial quiere separarse del poder político por parte de los jueces precisamente para estar por encima de ellos, ¿sabes? Y para que sus sentencias tengan que acatarlas a los partidos políticos. Por eso, lo esencial de la democracia es la separación de poderes. Ya lo dijo Montesquieu. Montesquieu ha muerto. Ayer oí un debate en televisión sobre este asunto. Montesquieu ha muerto, que dijo Guerra, ¿no? Ah, sí, sí. Pero bueno, pero Montesquieu ha muerto. Tú lees a Montesquieu y Montesquieu dice que el poder judicial es insignificante. Así literalmente, el poder judicial es insignificante. Los poderes auténticos son el legislativo y el ejecutivo. Lo demás es una cosa completamente de aplicación de las normas que es secundario. Entonces, y además el poder judicial no puede estar separado de los demás. Tesis continua desde Aristóteles hasta Kant, todo el mundo. La separación del poder judicial, la tesis esta atribuida a Montesquieu, pero que no era tal, y cuando Montesquieu la utiliza, a mi juicio, me parece que en este libro que has citado antes de la Escatología de Economía Política, no me acuerdo cuál, yo allí sugería que esta tesis famosa procede no de Aristóteles, sino sobre todo de Polibio y de Cicerón. Es decir, el cuarto género, que eran las tres famosas divisiones de Aristóteles, la democracia o demagogia, la monarquía, la aristocracia y la monarquía, que convenía mezclarlas. El quoedam genus, el cuarto genus, que es la idea de Cicerón, sobre todo en el sueño de Escipión, porque así se compensan los poderes, la idea de la compensación. Polibio expone esto perfectamente también. Es decir, teniendo instituciones en una sociedad política, teniendo instituciones democráticas, teniendo instituciones aristocráticas y teniendo instituciones pues monárquicas, se compensan las unas a las otras y entonces pues puede haber menos arbitrariedad, etcétera. Y un poco esta es la idea de Montesquieu, que tomó, que era una cosa puramente prudencial, pero no fundamental. Porque además yo creo que se ve claramente que un poder judicial totalmente separado, según el lema ese de la justicia es ciega, pues es ciego, claro, es ciego, porque da golpes de ciego, porque convoca juicios a destiempo, cuando menos conviene, no sigue el ritmo general, además tiene que atenerse a la realidad. En fin, la separación del poder judicial tiene dos interpretaciones, que es la de los propios jueces más fundamentalistas, y que se arrogan la dirección de la humanidad, sencillamente, los derechos humanos, claro. Nosotros aquí entendemos los derechos humanos y este tribunal está por encima de todos los países. Claro, eso es pura utopía. Patricio. Bueno, en principio era tu pregunta, sí, era sobre si el concepto de democracia que tienen los diferentes partidos. Sí, bueno, por supuesto, pues hay en el nivel ese, digamos, tecnológico positivo de, digamos, sistema de elecciones, etcétera, hay una clara convergencia. Y en el nivel de, digamos, ¿qué es la democracia? ¿No? Pues la esencia de la democracia, pues yo creo que aparecería no tanto contraposiciones, sino siempre confusión, pero confusión interna. Yo creo que no. Sí estoy de acuerdo, aunque matizaría la comparación con el uso de la palabra cristiano o incluso católico en, digamos, hace 50, 60 años en España, por ejemplo, que es una palabra legitimadora, ¿no?
Es decir, es una palabra legitimadora, dice, aunque no se sepa lo que decir, pero es democrático, si es democrático, esto va a misa, ¿no? Va a misa. Y pertenecemos al mismo grupo, somos cristianos. Es palabra legitimadora. Entonces, que poner en cuestión la democracia, que efectivamente es una cosa que, por ejemplo, toda la tradición filosófica la ha hecho sistemáticamente, efectivamente. O sea, todos los filósofos, pero no solo filósofos, sino, digamos, las élites cultas, hasta 1900, tenían graves dudas. Aquello de Antifón, aquella nota de Antifón, famoso sofista, ¿no? Cuando un gran orador, cuando le aplaude el pueblo que está escuchando, pregunta a su confidente, ¿qué tontería acabo de decir? Eso es sin parar, claro. Sí, pero claro, al mismo tiempo, un poco en compensación, recuerdo aquel pasaje de Platón de las leyes, en donde dice, en suma hay dos tipos de formas políticas: el asiático, la monarquía asiática, sí, claro, y la democracia europea. Claro, ya él, que no era demócrata, pero él era consciente de que él estaba en un movimiento que no es una palabra vacía, no es el hecho de que la mayor Platón parte había de los dicho, políticos, como sabes, en el político, que el político es un pastor de un rebaño con cuernos. O sin cuernos, claro. Sí. Ya, pero la diferencia es que tienen cuernos, que tengan cuernos o no tengan cuernos los Esa es la ironía también, ¿no?, de Platón. Yo sí, creo pero la ironía se funda en la realidad, claro. Sí. Él está llamando rebaño, sobre todo. Democracia es el rebaño. Pasa que hay que distinguir rebaños, y unos son con cuernos y otros sin cuernos. Y la democracia humana es el rebaño sin cuernos. Claro que tenemos todos con me parece que en el político también estaba el régimen de cuando estaba el planeta. Hay un mito, el mito del político. Me parece que funcionaban las cosas de forma diferente según el movimiento. Por eso que lo más alejado del fundamentalismo democrático es Platón, claro, y Aristóteles es el crítico definitivo. Porque para cuando tú lees, la democracia es realmente los pobres. Cuando lees a Tucídides el famoso discurso de Pericles, que es el prototipo, Pericles es el demócrata puro en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? La democracia de Pericles, es constantemente pones pero los padres fundadores es Pericles. Y entonces, claro que el famoso discurso de Pericles, donde defiende la democracia ateniense, diciendo que comparándolo con la de Atenas, que es Esparta, ¿no? La de Esparta, sí, que no es una democracia, claro que hoy diríamos que es fascista, digamos hoy, ¿verdad? La democracia espartana. Pues entonces la democracia ateniense, claro, es lo mejor y lo propone para que todo el mundo pueda pensar con ello. Claro, la respuesta de Aristóteles no puede ser más terrible, ¿no? Diciendo la democracia es una de las formas del gobierno, no es la única. Y entonces hace una clasificación en 6 grupos. Y es una de las formas fallidas, dice. Y las formas fallidas. Y además le llama demagogia unas veces, otras veces le llama democracia y va cambiando de opinión también. Y politeia también. Politeia, sí, de república, claro. Es decir, que entonces la situación no puede ser más confusa. Pero vamos, la intención de Aristóteles es claramente pues de carácter aristocrático o monárquico. Sí, yo lo que estoy de acuerdo, más de acuerdo de tu reflexión es en que esa especie de atribución de un valor mágico positivo a la palabra democracia, eso me parece por lo pronto contra... Eso que ha dicho es muy útil, eso de la legitimación, sí. Yo creo que es que eso utiliza, claro, entonces una especie de... Yo soy católico, entonces ya calla todo el auditorio, porque eso somos todos. Yo soy demócrata, ya estamos... hemos dividido la humanidad en 2 partes, ¿verdad? Los demócratas somos de los nuestros, claro. Yo me atrevería a pensar que incluso en la España del nacionalcatolicismo era menos arriesgado decir uno, por lo menos en un contexto tranquilo, que no es católico, que decir ahora que uno tiene serias dudas sobre la democracia. Creo que el que dice eso llaman fascista, se juega más que... Inmediatamente era fascista, y entonces quizá porque había otras referencias en el nacionalcatolicismo, como eran los árabes, la Guardia Mora de Franco y demás, ¿verdad? Que más o menos compensaba un poco. Cuidado, que la Guardia Mora no es cristiana. Libertad religiosa, claro. También Sí. Hay una matización, de todas formas, no sé si es el momento de hacer que... No, es un momento. Porque yo, hay una... sin ningún tipo de reserva, ¿no? Todas tus reflexiones y todas las que están más articuladas en libros, y sobre todo, pues, las sigo con mucha atención y me interesan y normalmente quedo convencido. Pero por decirlo rápidamente, un rasgo muy genérico, lo que más me convence es la fuerza de realismo, ¿no?, que hay detrás de todos tus análisis, de realismo histórico, sistemático, etcétera, ¿no?
Y claro, con eso, la manera de usar la ideología de los derechos humanos, estoy de acuerdo que tiene momentos ridículos, y no digamos cuando hay usuarios tramposos y fraudulentos y simplemente, como el personaje que acabas de mencionar, ¿no? Garzón, vamos, es un tipo que pone nervioso, ¿no? Y a mí también me pone. Pero el hecho de que haya usuarios fraudulentos de la ideología de los derechos humanos, eso no me llegaría a mí a decir que el fenómeno concreto de que la ONU en 1948 consigue que, aunque no todos, firmen un papel donde se dicen cosas tan fuertes, tan irrealizables, ¿no? Y tan ridículas, tan ridículas. Creo que no son tan ridículas. Pero yo lo siento mucho, pero a pesar de excluirme de la comunidad de esto, yo he tenido siempre que los derechos humanos es una cosa ridícula. Aunque pragmáticamente útil y necesaria en las circunstancias de la guerra. Y sobre todo fue después de los nazis, fue después que los nazis, en el proceso de Nuremberg, pues condenaron a 17 jerarcas nazis, nacionalsocialistas, y naturalmente la crítica fue inmediata. Esto es la tradición de que los vencedores juzgan a los vencidos, el vae victis, ¿no? Y entonces, ¿con qué derecho un tribunal internacional también, en principio de militares, presidido además por el presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, condena a los jefes nacionalsocialistas por crímenes contra la humanidad? ¿Y eso qué es? Claro, esto puso en movimiento a todos los juristas alemanes que yo me leí en tiempos cuando la pena de muerte, que son unos mamotretos impresionantes, un tal Jacob, por ejemplo, era una cosa impresionante, escolásticos completamente. Y entonces allí pues hicieron una teoría de la pena y justificaron los derechos humanos y la humanidad. Pero claro, la humanidad es un concepto completamente, a mi juicio, inexistente. Es decir, no hay humanidad, no la ha habido nunca ni la puede haber, porque la humanidad es un concepto abstracto. Pero es el humanismo. Aparte de reconocer elementos de idealidad totalmente fuera de lugar y además que se presta a usos ridículos, claro. A pesar de eso, artículo primero, todos los hombres nacen iguales. Mentira, no nacen iguales todos los hombres. Entonces, ¿por qué lo dicen ustedes ahí? Claro, artículo primero. No, y artículo no sé tercero, pues aquí los hombres son iguales sin tener en cuenta circunstancias de edad, sexo, lenguaje, cultura, etcétera. Entonces lo que están describiendo es el pitecántropo. Claro, están describiendo el pitecántropo. Es decir, es una cosa tan vergonzosa desde el punto de vista antropológico, la fundamentación por eso Maritain yo valoro mucho la frase, claro, porque un cristiano dirá los derechos humanos son la Biblia. Bueno, la prueba es que Pío V excomulgó a los de la Asamblea de 1869 de la Revolución Francesa cuando la Declaración de los Derechos Humanos, porque digo, esta declaración la ha hecho la Iglesia del siempre, Urbi et Orbi, ¿verdad? Patricio, que te quedaste ahí. No, sí, bueno, ya articulándolo con esto último, yo creo que hago no quisiera ser ingenuo, defender, digamos, el sentido de esa declaración, ¿no? Pero sí defendería que no es simplemente ridículo, a pesar de que hay usuarios, insisto, absolutamente insoportables de esa declaración. Intento ver el lado positivo, incluso el lado real de que estados, representantes legítimos de estados, firmen eso. Por supuesto, lo decía ya Kant, es decir, un derecho que no tenga una fuerza coactiva capaz de imponerlo no es derecho, ¿no? Claro. Por eso el derecho de todos los españoles a tener un puesto de trabajo. Eso es ridículo, de acuerdo, eso sería ridículo. Pero que un número considerable de estados en 1945 se ponga a decir no hay derecho, por ejemplo, a imponerle la religión a nadie. Eso no va a penetrar contra ninguna no es ridículo, diría yo. Y no se puede decir que no influye nada, porque, y si empezamos el poco punto de partida de la conversación era, bueno, que el concepto de Estado no se ha trabajado, ¿no? En la tradición, está intacto. Y sin embargo, incluso de una manera intuitiva, la gente está empezando a reconocer la importancia. Claro, sí. Por ejemplo, a ver, en el contexto de la lucha intereuropea, y ahí va a haber unas tensiones en los próximos años, que no se va a decir esto de que la nación-estado ha desaparecido, cómo que ha desaparecido, etcétera. Muy importante. Pero el caso es que muchos de esos estados, por supuesto, se incumplen los derechos humanos. Eso no vamos a ser ingenuos, evidentemente. Pero ese gesto ha sido positivo. Incluso hay situaciones intermediarias.
Ahora hace poco uno de esos tribunales de La Haya pues ha dicho que se han incumplido ciertos derechos con una política ucraniana que está en la cárcel y el Estado ucraniano tiene que contestar, ¿no? Es decir, hay una cierta efectividad. Sí, pragmáticamente sí, pues por eso se hizo. Pero, bueno, en la guerra, cuando se habían incorporado los australianos y demás a los ejércitos... No, pero en este caso no es la guerra, es que han firmado, es decir, es un acuerdo de unos Estados-naciones... Pero de resultas de la Guerra Fría y demás, y de la Guerra Caliente, de la Segunda Guerra Mundial, vamos. Es decir, por ejemplo, derechos humanos. Esto es una tradición, como sabéis, que se discutió pues, de la Revolución Francesa, claro. Por un tal Renner, que era un krausista, defendía como derecho humano fundamental, que tenía todo el mundo, a que se llamase, que se pidiese permiso para entrar donde estaba el sentado. Que era un derecho humano fundamental. Y esto los tratadistas de las generaciones de derechos humanos lo han tratado abundantemente, los juristas. Es decir, él consideraba que un individuo que está en su despacho tiene derecho humano, en nombre del hombre, tiene derecho a que le llamen por la puerta antes. Es decir, eso es individualismo burgués puro, de todas maneras, ese individuo. Yo estoy aquí, a mí, primero llame a la puerta, claro, es una cosa tan ridícula, ¿verdad? Esto, y así sucesivamente. Es decir, que yo lo que objeto de los derechos humanos es, primero, reconozco que era una especie de lista de cuestiones, porque son los 30 artículos, son 30 artículos de carácter ético, no son políticos, son todos éticos. Y entonces hacen una lista de los puntos que no se pueden sobrepasar. Bien, eso es necesariamente... Ahora, ¿por qué llamar a esos derechos humanos, derechos del hombre? Llamémosle derechos éticos, ¿sí? Éticos, pero bueno, pero la ética, ¿qué es? Y tampoco hay que presuponer... Pero ahí está, pero ¿qué es la ética? No hay que presuponer el género humano ni la humanidad, sino que tal número de estados se comprometen, aunque luego se sabe que no los cumplen. Eso es derecho internacional, claro, eso es derecho internacional. No, pero es algo que se mueve. Pero los pactos son contingentes, y esos derechos humanos, claro, pues son contingentes. Señores, queda pendiente una charla sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque tenemos que dejarlo aquí, ya se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a ustedes, por supuesto, y lo dicho, no sé cuándo lo haremos, pero haremos una charla sobre derechos humanos con Gustavo Bueno y Patricio Piñalver, que se han quedado aquí con ganas de hablar más y de contarnos más cosas. Nos vemos. Muchas gracias. Pues nada. Recuerda...